damos la bienvenida acá a Claudia, una referente argentina, pero de América Latina, digamos, una referente en las luchas que tienen que ver con los derechos humanos, con los feminismos. Es un honor para FUR y bueno, y para la Comisión de Derechos Humanos estar aquí junto a Propaganda haciéndole una entrevista que va a ser bien descontracturada, un mate por medio como ella lo pidió, un chocolate ahí. Y además, contarles que hoy hay una actividad que se va a realizar en la casa de Our Boys, en la calle Piedras, si no me acuerdo del número, ya nos vamos a acordar del número, por ahí lo busca Gustavo y nos dice. Un homenaje a Juan Gelman y a Mario Benedetti, pero además de eso, sobre todo a la poesía que tiene memoria, y a todos los que los que buscamos restablecer ese derecho que tienen los pueblos a la memoria. Los invitamos a seguir esta trayectoria de la compañera Claudia, que a mí personalmente me atrae mucho escucharla, tanto como también leer sus escritos, y refrescar que que existe la posibilidad de recuperar las identidades de nuestros pueblos originarios, de nuestras memorias, y también la lucha de las mujeres, por supuesto, que sin lugar a dudas hemos sido las mujeres las que hemos llevado a lo largo de la historia todas estas luchas por la recuperación de nuestros derechos, y cuando digo nuestros derechos es de todos y de todas. Así que bienvenida Claudia, bienvenida por estar acá, muchas gracias por haber elegido este suntuoso lugar de hospedaje que con mucho amor te recibimos. Gracias, primero, muchas gracias. La verdad que estoy emocionada porque hacía tiempo que no venía a Uruguay y un poco vine así invitada por los chicos, de los compañeros de Our Boys, de Voces Insurgentes, y yo decía, es una manera distinta de llegar porque ya es otra generación, es otras búsquedas, y sin embargo es volver y que me vuelve toda la memoria de todo lo que hemos vivido en nuestros encuentros, nuestras historias de lucha, de resistencia, que son tan cercanas, ¿no? Yo tengo un tema hasta personal, te diría, que es que para mí cruzar el Río de la Plata es toda una historia. Yo cruzo el Río de la Plata y pienso, todavía hay compañeros acá. Sí, por supuesto. ¿No? Todavía estoy pensando que está ahí en lo que nos falta encontrar, en lo que nos falta reconocer, identificar, y que entonces el Río de la Plata nos une no solo por como río, que también el agua es algo que es tan importante, es que las luchas que ustedes han dado y que nosotros hemos dado por el agua también nos unifican, pero también por esa memoria de lo que ha sido la dictadura, las dictaduras en nuestro continente, y las idas y vueltas en esos recorridos. Y justamente a uno de los compañeros que vamos a homenajear, como es Juan Gelman, su historia, como la de Macarena, está totalmente relacionada con eso, ¿no? Es decir, con lo que las dictaduras hicieron con nosotras y nosotros, y por otro lado con las resistencias que nosotros pudimos realizar colectivamente como pueblos para enfrentarla. Así que les agradezco un montón haber podido llegar acá, estar en una casa compañera, recibir todo el cariño que acá ustedes dan, que es como que nunca una puede estar sentirse ni sola ni es lo que a uno le gusta cuando llega a un lugar, ¿no? Es decir, estar entre compas, y en esta época de tanto individualismo, sentir que eso está tan vivo, para mí fue una enorme alegría llegar y conocer mejor aquí este lugar y encontrarme con ustedes. En realidad el gusto es todo nuestro, ¿no? Yo te lo decía hoy cuando llegué, que en lo personal me siento como muy afortunada, porque por tu trayectoria, por lo mucho que has escrito, pero fundamentalmente por lo mucho que has hecho, ¿no? Porque los cambios, lo que queremos hacer, hay que traducirlo en acciones. Si no es
poesía, que también está buena, pero digo, entonces un poco por ahí, ¿no? Nos alegramos mucho que estés cómoda en nuestra casa está abierta siempre, partimos de la base de que somos personas de este mundo, que el mundo es todo nuestro, las fronteras son meramente un acuerdo entre poderosos, que lejos de separar a los pueblos los une, en muchas cosas lindas y tiernas y muchas de las otras cosas que tú mencionabas sobrevoladas por arriba, que son dolorosas, pero que hay que tenerlas presentes para no olvidarnos del camino y para no volver, para que las cosas no se repitan, pero tampoco para olvidarnos de que, bueno, de que tenemos un sueño de otra vida distinta para todos y el sueño de un mundo distinto no ha caído. Entonces, bueno, en realidad los afortunados somos nosotros y qué lindo eso que sientas como el volver, que te sientas como en tu casa, porque nosotros las veces que hemos viajado a Argentina siempre nos sentimos así. Nosotros que hemos ido, estos últimos años se ha ido... A pesar de los argentinos. No, hemos ido fundamentalmente por el 24 de marzo y siempre nos hemos sentido sumamente acogidos, sumamente... O sea, nos olvidamos que no estamos, entre comillas, en nuestro país, porque en realidad somos todos hijos de una patria grande y es todo mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, bueno, yo por ahí me quiero porque no quiero acaparar, pero quiero dar un dato que hoy los esperamos en Arbois, Piedra 429. Son todos bienvenidos. Bueno, para continuar con esto de lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde, tal vez nos puedas contar, Claudia, cómo surge esto de las voces insurgentes venir hasta acá. Sabemos que vos formás parte de Pañuelos en Rebeldía, esta organización de mujeres que lleva una trayectoria muy linda y que hemos tenido acá también el placer de recibir a Mirta Israel, una compañeraza, además gran actriz, debo destacar. Y bueno, nada, preguntarte, porque sabemos que el tiempo es tirano, ¿qué rescatás vos de esto que nos une en esta instancia que te trae hasta acá, a cruzar el charco, como le decimos cariñosamente nosotros, al Río de la Plata? ¿Qué te trae en esta ocasión de este ciclo de poesía y memoria? ¿Y qué podés unir a eso con el trabajo que estás realizando en este momento, el trabajo de territorio? Sobre todo acerca para nosotros de lo que tiene que ver con derechos humanos y el internacionalismo. Nosotros estamos en conexión a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales con el movimiento de mujeres kurdas y estamos tratando justamente de poder llegar en un poquito lo que hablábamos ayer informalmente, de que todas esas luchas puedan ser unidas y puedan tener un proceso directo y de acción revolucionaria en nuestros pueblos y en nuestras comunidades, comenzando por nuestras comunidades. Por eso estaría bueno capaz que cuentes un poquito cómo lo están viviendo en tu comunidad donde vos estás trabajando en este momento en territorio. Son un montón de temas. Sí, por eso. Soy muy ambiciosa. Así como de un par de cositas. Dijo, va a ser cortito y ahora... Bueno, no, pero después... está bueno porque, sí, una parte de su territorio está bueno. Una aclaración que Pañuelos en Rebeldía somos muchas mujeres, pero también hay algunos varoncitos. ¿Hay algunos? Sí. Y como mujeres y feministas, una parte, somos parte de una articulación que es Feministas de la Vía Yala, que es ahí una de las instancias donde hacemos muchas de las movidas internacionalistas, ¿no? Que las feministas siempre hemos cultivado ese internacionalismo. Y vos me decís cuáles son las tareas territoriales, que son tantas, ¿no? Porque y más ahora en este momento de Argentina, porque yo siempre me decían, vos vas para allá, y voy, es cierto, pero ahora cuesta salirse porque todos los días hay algo, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tuvimos desde el que subió el gobierno actual, que ni lo quiero nombrar mucho porque disgusta,
pero fue mantenernos en las calles, ¿no? Porque había también toda una tendencia a decir, no, ahora hay que esperar la próxima elección, ¿no? Antes no había que hacer ruido porque desestabilizaba a los que estaban, y ahora te dicen esperemos la próxima elección. Y lo concreto es que no hay los pocos logros, porque no es que hemos tenido tremendos logros, pero lo que hemos logrado conservar y defender fue las calles. Y entonces es como un compromiso, y además es salir a la calle y sabes que salís a que te repriman, porque no es que salís de paseo, ¿no? Y quienes están cargando una gran parte de eso son los compañeros y compañeras jubilados, ¿no? Que todos los miércoles están ahí, y entonces uno dice, no, el miércoles tengo que estar en Buenos Aires porque es la marcha de los jubilados, y el jueves las madres, que quedan poquitas madres, entonces con vida y con posibilidad de movilizarse en las calles, entonces, pero ya están, entonces ¿cómo las vas a dejar? Entonces ahí hay una cuestión de que tampoco uno está genial, ¿no? Ni de fuerza ni de salud ni todo, y sin embargo ese es un desafío, es decir, mantener la importancia de la movilización en la calle como no la única, pero como una de las formas de estar. Y bueno, por supuesto también lo que nosotros hacemos más centralmente como equipo de Compañeros en Rebeldía es los procesos de formación en educación popular, que hay que poder mantenerlos en esta época, porque los grupos están difíciles. Los grupos tienen una gran tendencia a disolverse, a pelearse por cuestiones más personales que políticas, están con dificultades, y también a que les haga mella esta cultura de la desesperanza. Entonces, yo digo que es hasta como una militancia mantener el optimismo y la esperanza. Sí, mantener la alegría. La alegría de la lucha, de la resistencia, unida a eso, a que, ¿cómo haces discursos? O no discursos, decís palabras que sostengan la alegría y la esperanza, pero que no oculten lo que sucede. Yo, por ejemplo, que hago radio también. Sí. No mentir sobre la realidad. Ni mentir, y a la vez cómo hacer para que vos decís, bueno, es una hora el programa de malas noticias. Claro. ¿No? Primero, cómo descubrís la buena dosificar, y cómo las contás siempre en el doble carácter, que es lo que yo trato de hacer. Bueno, que si vas a contar lo que nos hace el poder, también contar la resistencia, por ejemplo. ¿No? Pero es como una búsqueda todo el tiempo que hay que hacerla muy consciente, porque no es que te sale, wow. No. Qué contenta que me despierto todos los días, ¿no? Es decir, no, bueno, pero ¿por qué? Entonces eso es un poco lo que nos está pasando en Argentina, o algunas, ¿no? Es decir, la necesidad de sostener a las organizaciones que están surgiendo, a las capacidades de esas organizaciones. A mí hay algo que me gusta, me encanta, por ejemplo, los jubilados y jubiladas, porque yo digo, son los setentistas, es decir, no es que son el pobre viejito, son los que lucharon. Sí, son los sobrevivientes, ¿no? Los sobrevivientes que saben luchar y que nos enseñan. Y que nos enseñan todos los miércoles, o sea, también eso, ¿no? Acá tuvimos el honor de recibir en un plenario federal a Ana Tapia, que es de los jubilados insurgentes, y eso que vos decías, y me recuerdo de Norita también cuando decía no pierdan las calles, ¿no? Total. Ana no pierde una, que a veces no sé, es como Norita, no sabes cómo hace para estar en todas. Seguro que Ana va a estar, ¿viste? ¿No? Y bueno, ella es parte feminista de la Villayala, por ejemplo. Viajó con nosotros a los encuentros de mujeres plurinacionales, pero es una mujer muy cálida y muy amorosa, porque la lucha tiene mucho de eso, ¿no? De ternura y de calidez. Lo digo porque también la conocí. Es una maravilla. O sea, para mí es una de las personas que nos enseñan cómo estar en las calles, porque no es que con mala onda. ¿Cómo estás? Es la que sabe si necesitas algo, ¿no? Porque también otras cosas que empiezan a pasar, que tienen que ver con la situación económica y social del país. Por ejemplo, Ana, la pongo como ejemplo porque creo que es un ejemplo además, está encargada dentro de la organización de jubilados e insurgentes de conseguir medicamentos para los jubilados y jubiladas, porque ahora no hay. Es decir, no podemos, o hay, pero claro, nos podemos comprar, ¿no? Y entonces se hacen la recorrida de los hospitales, y si en el hospital quedó algunos de los
los médicos dejan ahí como muestra, los van juntando y después entonces está la lista de los compañeros que necesitan y se los dan. A mí me parece que yo decía, esto es, tenemos que hablar de salud popular y es eso, porque hoy nos morimos por falta de medicamentos, por ejemplo. Sí, es un tejido solidario. Claro, entonces, además de estar en la calle, además de haber recibido golpes fuertes, duros, de haber sido lastimada, también es la que está a veces tejiendo esas redes para qué es lo que te hace falta, ¿no? Entonces hay mucho para aprender de las jubiladas, los jubilados, y también la firmeza en los principios, porque hay que poder aguantar toda esta ola, que la misma familia no salgas, hace Hoy frío, no, claro. el frío que está haciendo estos días, y ellos nos faltan, ¿no? Bueno, eso es una. Y al mismo tiempo, esto que no sé quién de ustedes decía, no sé si no vos, que decían, bueno, ¿cómo pensarnos sin fronteras? Entonces, si en Paraguay está la situación que está viviendo la familia Villalba, por ejemplo, y yo no puedo quedarme tranquila. Discutía mucho con las compañeras, porque por ahí las compañeras también te dicen, bueno, pero no podemos hacer todo. El otro día me discutía con un grupo de compañeros europeos que le estaba pidiendo apoyo para la familia Villalba, porque ¿qué pasa? Ahora hace ya 2 meses que no les dejan dar visita a las 3 mujeres presas. Para quienes no conozcan, sí deben recordar que en septiembre de 2020, el 2 de septiembre, en Paraguay asesinaron a 2 niñas, Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años, del ejército paraguayo. Trató de presentarlo como que habían tenido un éxito, que habían asesinado a guerrilleros, poderosos guerrilleros, que eran 2 niñas. Y después, 30 de noviembre de ese mismo año 2020, que es el año de la pandemia, ¿no? Desaparece Lichita. Todo esto venía a cuento también de castigar a Carmen Villalba, que estaba presa, pero que ya terminaba su condena de 18 años, le metieron nuevas causas, y la única que está presa por el crimen de las niñas es Laura Villalba, que es la mamá de una de las niñas asesinadas, y le dieron 31 años de cárcel. Bueno, imposible. Aberrante. Entonces, ahora Laura, Carmen y una compañera, Francisca Andino, que en realidad la ligó por ser amiga de Carmen Villalba, de haber estado presas juntas durante muchos años en la cárcel del Buen Pastor, las trasladaron en octubre del año pasado a una cárcel de máxima seguridad que la estrenaron, en una cárcel de varones, estrenaron el pabellón de mujeres, y en unas condiciones de aislamiento absoluto. Una celda de 1,5 metros por 2, las 24 horas del día, con capuchas si las quieren mover de un lado al otro. Yo tuve la posibilidad de verlas, que fue casi algo que logramos con mucho esfuerzo colectivo porque no la estaban dejando ver. Pude verlas en 2 ocasiones, pero después prohibieron las visitas también de los organismos de derechos humanos, y dicen de los familiares, pero familiares no hay porque están persiguiendo toda la familia. Entonces ahora hace ya 2 meses, por ejemplo, yo tengo el pedido hecho hace 15 días de visita y no. Ahora me pidieron un apostillado de la Cancillería Argentina para poder entrar. Para entrar a una cárcel eso, ¿no? Entonces lo que digo, bueno, no me puedo quedar tranquila. Yo decía que discutía con los compañeros europeos porque decía, mira, necesitamos dinero para que llegue comida, porque no tienen comida, ¿no? Bueno, pero ahora estamos de vacaciones. El viejo continente, out, ¿no? Son 2 cervezas lo que pone cada uno y se le llega con comida de verdad. Pero está esa cosa todavía, por eso digo, que construyó este sistema de distancia, ¿no? Sí. Claro, por ahí terminan las vacaciones y de la poca empatía, de la pérdida de la empatía, del humanismo. Y tiene que ver con lo que hablábamos de lo de hoy, porque yo decía, ¿cuándo los presos políticos no tuvimos solidaridad en su época? Vivíamos de la solidaridad internacionalista. Y entonces ahora cuesta bastante hacerlo, no sé cómo les resulta acá, pero cuesta conseguir esa solidaridad. Y entonces, claro, está el tema Palestina, que yo entiendo que es un tema que nos compete a todos y todas con mucha fuerza, porque es un genocidio que nos lo están mostrando todos los días.
y que nos están tratando de insensibilizar frente al genocidio, ¿no? Sí, claro. Pero está eso y están las otras cosas. Y también son importantes. Todas son, porque todas son personas, son compañeras. Bueno, ustedes nombraron, qué lindo que nombraron lo de Kurdistán. Yo tuve la oportunidad de viajar a Kurdistán ahora hace poco, en abril de este año, y ver la lucha que están llevando esas mujeres es increíble. Y que se iban a poner el cuerpo en una presa que les estaban bombardeando el gobierno turco, y se iban sin armas, porque una parte tenía armas, pero la parte que no tenía se iba igual. Sin protección. Total. Porque iban a poner su cuerpo para que no les destruyan la presa. Claro, si le destruían la presa se quedaba sin agua, todo arrollaba, ¿no? Pero vos las ves ir desde los barrios, desde lo que acá, ¿no? Y van bien. Ahí sí que hay... Van dispuestas. Claro, son increíbles, una maravilla. Ahora, ¿y cómo no vamos a ser solidarios con ella? O a ponernos a discutir si la estrategia es tal o cual, ¿no? Sí, en esa chiquita que a veces lamentablemente se cae, ¿no? Porque uno incluso desde este lugar, a veces uno percibe como que no todas las luchas valen lo mismo, no todos los compañeros valen lo mismo, y a veces se pone, sin querer, uno a veces se pone desde un lugar chiquito que es tan triste, la verdad, porque es como tú lo decís, ¿no? Ninguna lucha es pequeña, ningún compañero ni compañera vale menos, y siempre hay que tener presente cuál es nuestro enemigo de clase y demás, ¿no? Y entonces, si vos no perdés de vista eso, ¿no? Que el enemigo es el fascismo, el capitalismo, ¿no? y todas esas cuestiones, no vas a tener tanto problema en reconocer al compañero que tenés al lado, más allá de las diferencias que tengas que muchas veces después cuando rascás, por eso yo hoy te hablaba de la práctica, ¿no? Porque cuando vos rascás después en la práctica de todos los días, en el hacer, ahí las diferencias se terminan medio que limando, ¿no? Porque si hay que hacer, ¿no? Es muy importante esto que tú estás planteando. Yo voy a contar algo que nunca lo conté. Tenemos la primicia. Es que de verdad porque me da cierto pudor, no por mí, sino porque fue una charla que tuve con Sendik cuando él sale de la prisión. Un poquito después tuve la oportunidad, yo estaba haciendo un libro sobre el Che, y entonces los compas cubanos me dijeron, estás ahí al lado, andá y entrevistás a Sendik y a Seregni, no sé qué más, ¿no? Eran todos con eso. Y entonces, que casi no podía hablar Sendik porque salió con el maxilar muy destrozado. Pero él me cuenta que él no durmió un montón de noches estando en el agujero. En ese pozo, claro, porque no se puede decir prisión. Pensando porque ellos habían recibido una invitación a sumarse al grupo del Che, y estaban como pensando que no, o sea, no lo hicieron en ese momento, después cayó el Che. Pero uno de los argumentos, me decía él, es que quien se los había llevado la propuesta era Arismendi, del PC, que se la habían mandado, me imagino, de Cuba, no es que... Claro, no era es el intermediario. Y entonces que él pensó, no, es que nos quieren sacar de Troya. De acá, claro. Y mandarnos para allá. Que, bueno, una cosa que pasaban en esas lógicas, sí. Que había en ese momento, y que él no tenía por qué contármelo. Imagínate que yo era una nena en ese momento, era una piba, ¿no? Y ni a mí ni a nadie, porque también es parte de esos relatos, pero él con su humildad, ¿no? Que era, creo que yo decía allá a los chicos, de las personas más humildes que conocí, a pesar de todos los valores que tiene, decía yo, es que yo no dormía pensando cómo no lo hicimos, y estaba ahí no decía el pozo, pero estaba ahí y pensaba y lo pensaba, y decía cuánto nos hace mal a veces lo que vos decías antes, ¿no? Esas discusiones de que... Esos personalismos, porque terminan siendo... Sí, en el caso de él, ni siquiera creo que era personalismo, creo que era como, bueno, no, fue un tema de desconfianza. Claro, sí, porque... Sí, igual, si a alguien se le ocurrió que era esa otra organización también tuvo la oportunidad, o sea, también tuvo posibilidades del aparato armado y resolvió que no. Entonces creo que, desde muy humilde, porque yo o sea,
muy humilde a entender, creo que habían otras cosas también de trasfondo, o sea, Por la desconfianza, claro. Claro. y yo en el fondo lo entiendo, te lo digo así, Es que yo lo entendí. en el fondo lo entiendo y Y creo él- que ni siquiera era porque viniera, era porque, a ver, ellos también tenían la posibilidad de optar por una lucha de esa manera. Por eso, yo creo que Entonces, la digo, crítica como- que estaba Entonces entre es las como, ¿no? organizaciones. Como aquello, ¿no? No invite, si usted no va a pelear, no invita al compañero a hacerlo, una cosa así, ¿no? Hay una música de canto popular que habla un poco de eso, ¿no? Si usted no va... Yo No lo empuje entiendo, nadie a la aparte, yo no lo cuento en Malísimo, general, es que mi hijo ahora me trabaja. la cámara, pero no lo cuento porque también hay que estar en la época, Sí, obvio que sí. ¿no? Claro. Es decir, porque es muy difícil pensar con tanta distancia Igual digo, ahora. ¿no? Qué modestia, qué humildad y qué autocrítica, por favor, ¿no? Tremendo. En una época como ahora que la autocrítica parece que estuviera en desuso, que la gente se pelea por no decir yo le pifié, cuando no Y lo hizo frente a cámaras. Digo, ¿Qué por te eso parece? no es que estoy diciendo una Sí, cosa. sí. Lo hizo frente a cámaras cubanas. ¿Qué te Porque parece? yo iba como. Entonces digo, chapó. Como periodista, No. claro. Claro, yo iba como intermediaria y por eso no era nadie. Eso Pero era no, y él estaba sacando su alma Sí, haciéndose cargo. y diciendo yo esto decidí que no, por esto y por esto y por esto. O sea, y uno puede entender por qué lo hizo. Y a la vez dice, pero después pensé que no. Cuando ¿Y a más vos qué te cuando- parece? Más cuando estaba en el pozo. Y... Esa autocrítica, digo, te lo pinta, ¿no? Es de una humildad, es de una nobleza, más allá de las diferencias que uno pueda tener, que ya te digo, por mí, eso me parece que son esas personas que uno tiene como que, ¿no? También tener presente cuando elige estar en este camino de decir yo no me conformo con esta realidad y creo que otro mundo es posible. ¿no? Total, y ese aparte tema para de- decir, bueno, son compañeros, Mm. y ha habido compañeras también, que tuvieron esa vida impecable, ¿no? Porque uno trata de no idealizar, en general, bla, bla, pero también hay que nombrar esas historias por y esas memorias. Porque después hubo muchos que dijeron, bueno, ya está, ya pasó. ¿no? Sí. No, Y vamos a sigamos entrar en para adelante. detalle. Cayeron los Claro, pero hubo quienes, aún habiendo pasado, digo, por esas situaciones, Mantuvieron la coherencia. esa coherencia y esa actitud de decir, bueno, y ahora me voy al hacerse barrio, cargo. ¿no? Entonces, nada, lo cuento en ese sentido porque o sea, errores además vamos a comentar siempre los revolucionarios, los Sí, porque es la revolucionarios, única forma de hacer también. pero no siempre lo que vos decís, no siempre los decimos, porque diciéndolo yo creo que también educás. Sí, Es decir, sí, ¿no? sí. Es decir, que creo que el objetivo de los compañeros, de los grandes, cuando hacen esas autocríticas dolorosas, porque Sí. él le habrá, bueno, lo que decía, no estaba pensando por qué yo me siento mal, sino por qué no hice tal cosa, Sí, por qué no pensando hice, en el otro. por qué no hice más de lo que... Y en más un por- momento horrible, ¿no? En un marco espantoso, o sea, ¿no? Lejos de tener autoridad de sí mismo, pensaba en los demás. Ujú. Así que bueno, digo, son parte de nuestra historia, de nuestras vivencias. Yo cuando venía para acá, en el Colonia Express, Ya pasamos el chivo. Y... me estuve, sí, perdón, no sé, pero lo digo porque era así como, ay, tengo un ratito, ¿qué hago? Y me puse a leer cosas de Hellman, que pude bajar ahí, y leía también, bueno, partes de la historia argentina que tiene que ver con Hellman, porque también él fue parte de la organización armada, de la FARC, de los montoneros, se fue, y lo contaba con bastante sentido también, ¿no? Es decir, y por eso yo digo, bueno, y tenemos la experiencia de Rodolfo Walsh en Argentina, muchos. Entonces, ¿cómo hacer para que esa memoria no se pierda o no se diluya? Sí, no se desdibuje, no se transforme en una historieta, porque nosotros acá que hemos tenido algunos personajes particulares, ¿no? Que vienen de ese pasado de lucha y demás, digo, ¿cómo no hacer para que no se transforme en una historieta, en una cosa lúdica, en una cosa casi, te diría, como de ciencia ficción, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Como en un circo, porque en realidad son compañeros valiosos, son episodios serios. Ahí yo creo que hay también mucha semilla para hoy y para mañana seguramente, entonces sí. Y aparte porque, no sé, yo acá me arriesgo también, ustedes sabrán, pero estamos hablando bien así, Sí, es bien, son quitados. bien de boliche, bien de boliche. El boliche de Gustavo se claro. llama. Pero había compañeras que me decían, pero por ejemplo, ¿qué hay para destacar de Benedetti? Yo,
Yo le decía, mira, en mi generación, claro, estás hablando como vieja, dinosauria, ¿no? No importa, pero... Todos nos enamoramos con una poesía de Benedetti. Es decir, no hay ninguna que no recibió... Te quiero. Si te quieres porque... ¿sabes? Todos nos enamoramos con eso. Entonces, pero no solo eso, también leíamos después de esa el poema del preso que le escribe a su hijo. Que mira a su hijo. Que mira a su hijo. Y entonces empezás por eso de amor que te tocaba y que somos mucho más que dos, también es importante, ¿no? Sí. Pero también seguías por esas cosas y no había preso político que no tenía, o presa política que no tenía ese poema de amor de Benedetti. Sí, que no lo escribieran sus cartas a su familia, por ejemplo. Yo tengo una historia que no la pensaba contar, ahora estaba dándome máquina y digo, ay, ¿qué voy a decir a la noche? Porque no sé todavía, porque es lo que me salga. Pero justamente a un compañero preso, muchos años preso, yo le escribía, y a veces lo visitaba, y le mando una poesía de Hellman. Porque me gustaba nada más. La poesía, digo, no tenía... Pero la poesía hablaba de los compañeros asesinados, dice, bueno, te venceré derrota, algo así, te venceré derrota, te venceré con Paco, te venceré con... Bueno, y los va nombrando por el nombre, y de pronto dice, te venceré con Diana. Bueno, así, se la mando como una poesía, como el compadre era Monto también, entonces bueno, como que esos nombres también les significarían algo. Y él me responde en otra carta y me empieza a preguntar, Paco es Pacurondo, tal es tal, tal es tal. Diana es Diana Alac. Y Diana Alac, yo creo que Diana Alac es algo de Antonio Alac, que era un compañero de otra organización del PCera, pero un dirigente sindical importantísimo, dirigente del Choconazo, uno de los héroes, digamos, de Argentina en cuanto a esas luchas, que era muy amigo mío. Y yo le digo, ¿sabes qué tal? Le mandé la poesía y me dijo que la conocía a Diana, tu hermana, que fue asesinada. Y me dice, no sabes, la hija de Diana está muy mal ahora porque no tiene referencias de la vida de su mamá. Y me viste lo que pasó con algunos de los hijos de asesinados, desaparecidos, que piensan que los abandonaron los padres, no las madres. ¿No? Y tienen todo ese trauma. Y bueno, fruto de eso logramos que vaya esta joven, adolescente en ese momento, a la cárcel a visitar al compañero que había conocido a la mamá y a recuperar una parte de la historia de la mamá que la sanó, ¿no? Porque nosotros también necesitamos sanar esos traumas, esos dolores, esas ausencias o esas interpretaciones. Y decía, la magia la hizo Hellman, porque si yo no me hubiera encantado esa poesía sin saber que Diana era Diana Lack, ¿no? Y sin saber quién era Diana Lack, porque yo tampoco sabía, porque Paco Urondo, bueno, era más conocido, pero Diana no. O sea, Diana era una dirigente importantísima, montonera, pero política, entonces no estaba entre los poetas conocidos. Y bueno, y ese tipo de historias tenemos montones, ¿no? En las historias por eso digo, de las prisiones, que a veces uno dice, uy, qué jodido estar preso, sí, jodido, pero también hay esas historias de resistencia. A través del arte, ¿no? Nosotros también reivindicamos esa posibilidad que tenemos de encontrarnos con la memoria a través del arte, como herramienta de búsqueda y como herramienta esto que trae contando es lo más significativo, ¿no? Como a través de una herramienta como una poesía que llega, no sabemos si al azar, pero sí con una conexión muy honda, llega a sanarse un vínculo que no había podido darse, ¿no? Es maravilloso, realmente. Sí, son historias muy hermosas y por eso yo decía recuperarla. ¿Y cómo puede ser que ahora alguno te diga, bueno, pero Benedetti no tiene nada que decir Sí, ¿no? Claro, ¿dónde está la lucha revolucionaria de Benedetti? Está ahí, ¿no? Claro. No, y aparte de haber acompañado procesos concretamente, actos por presos políticos y distintas en su cosas. exilio además peleó mucho por los compañeros exiliados. Es que el sector en general cultural jugó un gran papel. Sí. Y hoy hablamos en la radio que fui a la mañana, que bueno, la búsqueda de Hellman, de su nieta, de Macarena, lo decisivo para mí fue cuando habló a todos sus amigos poetas y escritores y le dijo, escríbanle todos al gobierno de Uruguay. Estaba Sanguinetti en ese momento diciendo que no pasaba nada. No, que acá no había chicos desaparecidos, ¿no? Ah, claro, no es lo mismo que yo le escriba a Pirula, a que le escriban
poetas de premios Nobel de todo el todo el mundo, mundo. ¿no? Pero no solo porque son premios Nobel, sino porque como escriben. Bueno, ya un poco, soy sanguinete, un poquito de vergüenza, ¿no? Que me manden esa carta. Igual no le dio la vergüenza para nada, pero bueno, pero después el presidente que estuvo después sí fue el que habilitó un poco La búsqueda. la búsqueda, ¿no? Es decir, esas cosas que son acciones poéticas, políticas, lo podía hacer Hellman porque era poeta y porque tuvo sus compañeros poetas que también fueron parte, ¿no? Como también fueron parte de las revoluciones, o sea, en Nicaragua, después otra cosa es lo que pasó. Sí, sería importante el internacionalismo también, ¿no? Total. Y fue parte de la formación de toda esa generación. Por eso digo que está bueno transmitirlo también. Y hace a esto que hablamos antes, bueno, solidaridad básica. Y no solo por quién lo va a recibir, sino por quién lo da. Porque yo creo que la persona que hace solidaridad está mejor que la que no lo hace. Sí, Por supuesto, sí. Bueno, Claudia, ¿qué otra posibilidad tenemos de encontrarte? Podés venir todas las semanas acá a Full Prende. La llama, sí, cómo no, a cruzar este charco para hacernos un capítulo de todas estas, de estos pasos que has venido dando y encontrándote siempre en organizaciones que resisten, que son ejemplo para todas nosotras también en lo que tiene que ver con feminismo, ¿no? Y con la lucha, con el antipatriarcado siempre y anticapitalismo. Y bueno, y me parece que estaría bueno hoy recordar entonces esta posibilidad que tenemos de encontrarnos hoy con la poesía, como para cerrar y dejar a Gustavo ahí con sus cortes y pegues. Ahí va. Y bueno, recordar eso, cómo va a ser la jornada, si tenés alguna otra. Yo no traje el programa. No, lo pero tiene Gustavito, creo, el programa. Se lo tienen en cuenta, Yo se lo pasé. porque hay compañeras que van a cantar. Va a haber compañeros, va a estar la Irma. Va a estar Irma Leites. Leites. Sí. Va a estar charlando un poquito con ella. Sí. Una prócer de Sí, es una compañera con la cual tenemos también la dicha de militar mucho y que ha venido mucho a esta casa, que esta casa también es su casa en muchos aspectos, incluso con el colectivo Orbois venimos trabajando, participando. Se trazan hilos de solidaridad y de contactos y de trabajar y está red. bueno, En red. Sí, Sí, la verdad que, y bueno, y cada vez más también esto del intercambio con los compañeros y compañeras de digamos que de América totalmente, ¿no? Porque también con la compañera que la miraba porque tiene muchas historias para contar de Colombia, por ejemplo de solidaridad, que nosotros como funcionarios de la universidad y con funcionarios y funcionarias, Miriam ha llevado a cabo una obra muy importante en épocas en que Colombia estaba muy picante y todavía lo sigue. Ahora no puede leer porque no tiene los ojos, no tiene no tiene los lentes de... Los tiene. Mira, acá dice, homenaje a Juan Gelman y Mario Benedetti, un encuentro cultural donde a través de la poesía, la música y el diálogo reflexionaremos acerca del rol del arte en las resistencias de ayer y de hoy. Va a ser en Piedras 429 Ciudad Vieja a partir de las 6 de la tarde. Vamos a estar con Irma. Va a haber música en vivo de Maya Castro, Bruno Estela, Mario Maeso y lectura de poesía de Martina Corol y Daniel Amaral. Micrófono abierto, exposición fotográfica. Bueno, va a estar re completo. Bueno, completa Muy completa la actividad de hoy. Completa la actividad Y la casa de Orboy, que es una casa preciosa, vale decir, ¿no? Es un espacio muy cálido y muy lindo. Lleno de buena energía y de piedras preciosas, y digo bien. Bueno, le damos una enorme gracias por estar acá a Claudia. ¿Y acepto la invitación a volver? Sí, cómo no, ya tiene su cuarto de huésped asegurado. Sí. Asegurado. Bueno, y qué bueno que hayas estado así acompañando la lucha de Colombia. Es una lucha que a mí me conmueve un montón. También, Sí, ¿no? es una lucha muy fuerte. Porque si tenemos que hablar de dónde aprender a resistir, es ahí. Es ahí. La Villa Yala es ahí, Es ahí. porque han pasado por todas y
y siguen pasando Y la por siguen. todas, ¿no? A mí me conmueve mucho y siempre lo hablo mucho con nuestros compañeros y compañeras porque hay un temita más que lo agrego corto, pero además de todo lo que significó la lucha revolucionaria y la lucha política allá, enfrentar territorios tomados por el narco, por ejemplo, es un desafío tremendo. Y cuando los compañeros nuestros en Argentina nos dicen, bueno, ya no podemos en tal territorio porque lo tomó el narco y bueno, talleres con Colombia. Exacto. Porque Colombia exporta jueces y represores y gente que ha sido parte del Plan Colombia de destrucción, pero nosotros necesitamos, nosotros, feministas, docentes, todo, aprender de cómo han hecho resistencia en Colombia a todo. Dice, realmente tuvieron todo en contra. Y si vos mirás, por otro lado, ahora los países que como están, es uno de los países que están en mejores condiciones de resistencia a pesar de todas las dificultades. Exacto. Porque justamente la gente no se achica ya en el barrio, en el territorio. Así que Y la lucha y resistencia, la más reciente y brutal que fue en plena pandemia, el 2021, el lanzamiento popular, que fue terrible, que costó muchas vidas de trabajadores, y no solo trabajadores, sino de jóvenes estudiantes. y la forma en que lucharon en las calles, En las calles. ¿no? Sin duda. Que fue una enseñanza también para después para lo del Chile y para otros. Eso de la primera línea, yo cuando que la veía digo, son una maravilla en la lucha, en la capacidad de resistencia, ¿no? Y de organización autónoma también, así que qué bueno. Y lo que nos queda como desafío, por eso digo que es más allá de las fronteras, aprender de cada una de esas experiencias, de Colombia, de Kurdistán, de los zapatistas, ¿no? Y Así también que- nuestros compañeros trabajadores universitarios, la lucha que han enfrentado en Colombia, básicamente toda esa persecución que para nosotros, acá cuando hablamos de persecución, para nosotros es impensado pensar que un tanque de guerra te va a tirar un cerco en una universidad para ingresar a la universidad. El lanzamiento popular, que se utilizaron Bien. todos armamentos de guerra, o sea, que fue muy brutal y digo, para nosotros eso lo vemos muy lejos, o Sí, sea, sí. no. Yo estuve no una vez existe. en un taller en Colombia, en Ujú. Bogotá, era un taller de Claxo, yo creo, una cosa así, sobre la militarización. Y toda gente muy profesional hablando, con respeto a todos los profesionales, ¿no? Pero todos hablando de cómo eran las condiciones de la militarización y esto y lo otro. Y empezamos a llorar porque entraban gases lacrimógenos. Eso era en la universidad esto. Sí, Y claro. yo le digo a los compañeros, pero ¿qué está pasando? Porque, viste, todos moqueando y así. Dice, no, es que están tirando gases en la pola. Nosotros teorizando Teorizando sobre sobre la militarización. Y yo entonces le digo, bueno, salgamos, porque por lo menos, porque los jóvenes estudiantes estaban resistiendo a la puerta, También. ¿no? Y por lo menos vayamos a acompañarlos a los estudiantes. No, porque es muy peligroso, bla, bla. Bueno, que los que quieran se vayan al hotel y los que queremos nos quedamos con los estudiantes. Es que no se puede salir, está todo tomado, bloqueado, cerrado y están tirando bombas. Por lo menos con lo que acabo de decir. Exacto. Ahí, y digo, también para pensar el rol de los profesionales, pues están todos, Claro. me incluía en eso, teorizando sobre la militarización bajo las bombas, ¿no? Sí, claro, es como un... Tremendo. Y bueno, sin más decirlo, ahora en el 2021, cuando fue todo el lanzamiento popular, que bajaron campesinos indígenas que fueron a apoyar la lucha, estaban acampándose en los predios universitarios, Claro. acompañando toda esa resistencia tremendo, Bueno, realmente tremendo. me fui de tema, pero... No, creo que ahora todo nombraste el- Colombia y creo que me todos los Porque emociona. todos los temas están entrelazados, Sí, porque no son claro. compartimentos estancos. Claro. Ese es el tema. Bueno, vamos a ir cerrando entonces el programa, la entrevista a Gustavo. Tenemos ahora la Comisión de Derechos Humanos y en breve nos vamos. Así que te damos las gracias a Propaganda y al estudio que nos recibió acá maravillosamente. Hermoso Muchas estudio, gracias, Claudia. quiero decir que hermoso estudio, gracias Gustavo y gracias compañera.